12. Romanos capítulo 12, comenzando desde el versículo 2. Y dice así. Si tienen una Biblia, por favor, búsquenlo. Y si no, vamos a tener ahí en la pantalla, vamos a tener el versículo bíblico. Dice Romanos 12, 2. Dice así. Escuchen. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces nosotros ahora estamos en una serie que se llama Nuestra Guerra Interior. Nuestra Guerra Interior. Y yo no sé usted, pero yo tengo una guerra interior todos los días. Es una guerra que se desata en mi mente, es una guerra que se desata en mi espíritu y una guerra que se desata en mi cuerpo. Y muchas veces pensamos que somos los únicos. No sé si usted se puede identificar con eso. ¿Usted está en una guerra interior? ¿Sí? Bueno, 3, 4, 5, bueno, somos como la mitad. Yo creo que somos más, pero a veces cuesta reconocerlo. Pero ¿sabe lo que pasa? Que nosotros estamos en una guerra entre lo que nosotros queremos hacer, ¿cierto? Y lo que realmente hacemos. El apóstol Pablo habla respecto a esto en Romanos 7, 19, así que si tenemos ese versículo, Romanos 7, 19, este es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice así, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Quiero hacer esto, pero al final no lo hago. ¿Cierto? Estamos hablando respecto a esta batalla. La semana pasada hablamos respecto a la batalla en el cuerpo. ¿Se acuerdan? Hablamos de esta batalla que con nuestro cuerpo a veces hacemos lo que no queremos. Y hablábamos respecto a esta batalla en el cuerpo, ¿cierto? Y no decíamos que simplemente el hacer con nuestro cuerpo lo que tenemos que hacer es una tremenda, ¿cierto? Un tremendo peso que nosotros tenemos que llevar. Hablábamos sobre honrar a Dios con tu cuerpo y ofrecer tu cuerpo como sacrificio vivo. Y no hablábamos de que nosotros tenemos que sentirnos condenados si es que no hacemos lo correcto, sino que es una invitación a nosotros poder usar nuestros cuerpos para el propósito para el cual fueron creados. ¿Se acuerda cuando tratábamos de usar el cuchillo para atornillar el tornillo, ¿cierto? Que no funcionaba. Bueno, de cierta forma es eso también. Y hoy día nosotros vamos a hablar sobre la batalla en nuestras mentes. En nuestra mente, esta batalla interior en nuestro cerebro, ¿cierto? Pero quiero comenzar hablando un poco respecto a nuestra mente. Porque nuestra mente es un misterio. ¿Usted a veces piensa cosas o hace cosas que no quiere hacer? ¿Nunca le ha pasado? ¿Nunca le ha pasado que entra al supermercado y va a entrar y quiere comprar solamente 2 cosas y sale con 23 cosas, ¿cierto? Y tiene que ponerlo, ¿cierto?, en el cart. No estábamos pensando, no sé por qué pensé eso, ¿cierto? El otro día compré un producto en Amazon que costaba $25 y decía $25 más $5 de shipping, ¿cierto? Y después encontré el mismo producto a $30 pero con free shipping. Entonces dije, ese es mejor, ¿cierto? No sé por qué pensé eso. Pero en mi mente yo pensé que estaba tomando una decisión inteligente, ¿cierto? No sabemos cómo funciona nuestra mente. Estaba también en una tienda, estaba comprando y me dieron un número y tenía el número 33 y estaban en el número 26. Pero cada vez que pasaba el siguiente número, el 27, yo sabía que tenía el 33. Pero cada vez que pasaba el siguiente número igual seguía mirando, como si se me hubiese olvidado, ¿cierto? Bueno, nuestra mente es un misterio. No entendemos muchas veces por qué pensamos lo que pensamos. Incluso si nos vamos a cómo está estructurado nuestro cerebro tiene varias partes. Pero tiene 2 partes que son como las principales, que es la amígdala, ¿cierto? No las amígdalas, sino que una parte del cerebro que se llama amígdala y otra parte que es el prefrontal cortex, que es la corteza del frente, ¿cierto? Y la parte de atrás, que es la amígdala, ¿cierto? Es como la del impulso, como que yo hago lo que quiero hacer, ¿cierto? Simplemente lo que pienso, lo hago, ¿cierto? Pero se demora como 25 años en desarrollarse el prefrontal cortex, que es la parte frontal del cerebro, que es como, como esa parte del cerebro que nos da como los límites, como que uno siempre no simplemente hace lo que piensa, ¿cierto? Que tiene como un pequeño freno. Entonces hay ciertas cosas en nuestra mente que simplemente son parte de la biología y no podemos hacer nada al respecto. Pero hay una parte de nuestra mente que el apóstol Pablo nos dice que sí podemos controlar. Y que si nosotros logramos controlar nuestra mente en cierta forma, nosotros vamos a poder hacer algo que quizás a todos nosotros nos gustaría hacer, que es poder comprobar la voluntad de Dios. Si nosotros, el apóstol Pablo nos dice que si nosotros podemos controlar este aspecto de nuestra mente, que el resultado de eso va a ser que nosotros vamos a poder comprobar la voluntad de Dios.
¿Cuántos de ustedes quisieran comprobar la voluntad de Dios en su vida? Yo creo que todos, ¿cierto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Escucho esa pregunta muchas veces en mi oficina. Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y honestamente, muchas veces simplemente, I don't know, ¿cómo voy a saberlo yo? ¿Cierto? Porque muchas veces lo que estamos preguntando cuando queremos saber la voluntad de Dios para nuestra vida es, ¿tengo que estudiar medicina o tengo que estudiar psicología? ¿Tengo que mudarme a Texas o tengo que cambiarme a New Hampshire? ¿Cierto? Son como estas decisiones que uno quiere que Dios como que se aparezca y nos dé como, ¿cierto? Una visión y decirnos para allá, esa es la dirección en la cual usted tiene que ir. Muchas veces no sucede así. Hay veces en que sí pasa. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, no sé si conté esta historia antes, cuando tenía aproximadamente 8 o 9 años, usaba gafas como esta, eran un poquito más gruesas, y las usaba y se me perdieron. Estábamos en un parque, conté la historia, ¿cierto? Sí, bueno, la voy a recordar, pues si se le olvida, porque Dios a veces actúa de esta forma, pero a veces, muchas veces no lo hace. Pero esto fue un milagro porque perdí mis gafas, las perdí, estábamos en un parque, y luego volví a mi casa, mi papá me dice, ¿dónde están las gafas? Digo, papá, las perdí, no sé dónde. Y mi papá dice, bueno, no es como ahora que las gafas son más baratas. En ese tiempo era un gasto grande, entonces no teníamos cómo poder hacerlo. Y mi papá dice, bueno, lo que vamos a hacer, vamos a orar. Y estábamos en la cena, nos pusimos a orar. Oramos para que las gafas aparecieran si era la voluntad de Dios. Y mi papá dice, amén. Tocan la puerta y aparece un homeless en mi casa ofreciéndome mis gafas. Diciendo, me encontré estas gafas, ustedes quisieran comprarlas. Me encantaría poder tener más historias como esa, pero esa es la única historia que tengo así en mi vida. El problema es que muchas veces cuando nosotros queremos comprobar la voluntad de Dios, lo que queremos es que nuestra vida funcione de esa forma. Que yo oro y Dios responde. Que yo quiero algo y Dios me lo da. Pero vamos a descubrir hoy día que eso no es a lo que se refiere esta parte del texto. Comprobar la voluntad de Dios no tiene que ver con eso. Así que, teniendo eso en mente, vamos a retroceder un poco y vamos a hablar sobre este cambio que nosotros debemos tener en nuestra mente para poder comprobar la voluntad de Dios. ¿Me siguen? Perfecto. ¿Cuál es el cambio que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que hacer un cambio de mentalidad, cambiar nuestra mente. Hemos estado hablando en los últimos domingos respecto a algunas palabras griegas. Y la palabra griega que nosotros quiero que aprendamos hoy día es la palabra metanoia. No es japonés por si acaso. Metanoia. Metanoia. ¿Pueden decir metanoia? Metanoia. Metanoia es un cambio de mentalidad. Cuando hablamos respecto al versículo que acabamos de leer, está hablando sobre un cambio, sobre una transformación de nuestro entendimiento, sobre una transformación de nuestra mente. Y metanoia no es un cambio pequeño. No está hablando sobre, ¿sabe que no, I don't want pickles in my hamburger? Why? ¿Por qué no? No es que cambié de opinión. No, es un cambio pequeño de opinión. Está hablando de un cambio grande de opinión. La palabra metamorfosis tiene la misma raíz griega. Metamorfosis. La metamorfosis es cuando usted ve, creo que tenemos una imagen ahí de la metamorfosis, que es eso, ¿cierto? Que es el cambio del caterpillar. ¿Cómo se dice caterpillar? Oruga, la oruga a la mariposa. Oruga a la mariposa, ¿cierto? ¿Usted diría que ese es un cambio pequeño o es un cambio grande? Es un tremendo cambio, es un cambio, uno casi no logra notar alguna similitud entre las dos cosas. Esas metamorfosis, es un cambio de estructura, es un cambio de cuerpo, un cambio corporal, es un cambio completo. Esa es la metamorfosis, tiene la misma raíz griega que metanoia. Entonces, lo mismo que sucede físicamente ahí, tiene que pasar en nuestras mentes. Tiene que haber un cambio de mente, un cambio completo de cómo nosotros procesamos toda la información que vemos. Es un tremendo cambio. Es un tremendo cambio porque muchas veces nosotros queremos que pase al revés. Nosotros no queremos cambiar de mentalidad, nosotros queremos que las circunstancias cambien. Y lamentablemente, muchas veces las circunstancias no van a cambiar. Quizás van a mejorar, quizás van a empeorar, pero lo que tiene que cambiar no es la circunstancia, sino que nosotros tenemos que cambiar nuestra mente y poder reevaluar y ver todo desde otra perspectiva. Y el texto bíblico nos está hablando sobre patrones, nos está hablando sobre no se conformen, no se amolden al mundo actual. Que otras traducciones no se conformen a los patrones, no se comporten como el mundo, no procesen la información en su mente con los patrones del mundo. Es cambiar todo. Es una tremenda tarea.
¿No están contentos de que vinieron hoy día para que les dé una tarea imposible? Cambien todo, ¿cierto? Nos vemos el próximo domingo. Es un cambio gigantesco. Es cambiar cómo procesamos toda la información. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo que tiene que suceder para que nosotros podamos luego comprobar la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que nos dice es que nosotros tenemos que no amoldarnos a este mundo, porque este mundo tiene un molde, este mundo tiene un patrón, tiene una forma de ver la vida. Y yo podría darles toda una lista de cosas de los diferentes patrones o los diferentes moldes que tiene este mundo. Pero lo voy a resumir en una sola frase. Esta es la frase, este es el patrón del mundo. Todo se trata de mí. Este mundo gira en torno a mí. Este mundo, dije muro 2 veces, este mundo gira en torno a mí. ¿Cierto? Ese es un patrón del mundo. Esa es la mentalidad que muchas veces nosotros tenemos, que el mundo gira en torno a mí y que yo tengo que lograr que Dios se amolde a lo que yo quiero que Él haga. Es casi como que yo soy el actor principal dentro de una película que se trata respecto a mí y todos los demás son extras en mi película respecto a mí, ¿cierto? Ese es el mundo actual. Ese es el patrón del mundo. Mis objetivos, mi felicidad, mi satisfacción, mis planes, mis deseos. Ese es el patrón del mundo. Todo se trata de mí. Y es fácil caer en estos patrones. Es muy fácil para todos, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. ¿Nunca le ha pasado que está escuchando una canción una vez y luego esa canción no se la puede olvidar? Como love me, say that you love. Es una de esas canciones que le pido disculpas porque ahora ya no van a poder olvidarse esa canción todo el día. Va a seguir en su mente, ¿cierto? Muchas veces nos pasa eso y no podemos olvidarnos de esta canción, ¿cierto? Algunos ya la están tarareando y no van a escuchar nada más de lo que yo diga porque van a estar con esa canción en su mente. Pero los patrones del mundo son así. Es fácil caer dentro de estos patrones porque mientras más caminamos dentro de estos patrones del mundo, mientras más pensamos como piensa el mundo, más fácil es caer dentro de esto. Por eso hablamos respecto a los neural pathways o los caminos, ¿cierto? Neuronales en nuestra mente, que son formas de pensar. Entonces podemos hacer una distinción muchas veces entre, bueno, es que eso es el mundo, pastor. Usted me está hablando de los patrones del mundo, pero lamentablemente ese mismo patrón del mundo puede entrar dentro de la iglesia y es lo que hablábamos al principio. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Lo escucho muchas veces y suena bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? En otras palabras, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Es lo que yo quiero saber. Muchas veces lo pensamos de esa forma. Nuestra mente funciona así. Y el cambio grande, hermano, el gigantesco cambio que tiene que suceder es que nosotros cambiemos esa frase de cuál es la voluntad de Dios para mí, ¿cierto? Cambiar esa frase a mi voluntad para Dios. Mi voluntad para Dios. ¿Sabe qué? Uno de los errores más grandes que nosotros cometemos es una de las mentiras del enemigo. Es que cuando nosotros en vez de amoldarnos al mundo, nos amoldamos a Dios, que lo hablamos la semana pasada, que nosotros vamos a sentirnos menos satisfechos. Como que vamos a sentir que nuestra vida es como, bueno, tengo que sacrificarme para amoldarme a los planes de Dios versus los planes del mundo, pero nos damos cuenta que de la misma forma en que la oruga cumple su cometido, ¿cierto? La oruga se transforma en lo que fue creado para ser. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando se produce esa metanoia en nuestra mente. Nos transformamos y empezamos a actuar y empezamos a desarrollarnos y nos transformamos en las personas que Dios creó que nosotros fuéramos. Nuestro potencial completo. Esa es la promesa. Es la promesa. Es lo que dice Mateo 16, 25. Matthew 16, 25. Dice así porque dice, el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Es como un mundo al revés. Cuando yo renuncio a mi voluntad,
renuncio a lo que yo quiero, renuncio a mi mentalidad, me salgo de los patrones del mundo, no me amoldo al mundo actual, muero en el fondo a mis deseos, nazco de nuevo. Porque la historia de Cristo, de su muerte y su resurrección, no es algo que solamente sucedió hace 2000 años atrás, sino que es una invitación a que nosotros hagamos lo mismo todos los días. Morimos, pero resucitamos. Porque muchas veces pensamos que solamente es morir. Pero viene la resurrección después. Cuando entendemos que todo se trata de Él. Romanos 11:36 dice, porque todas las cosas proceden de Él. ¿Quién? De Dios. Y existen por Él, Dios, y para Él, Dios, a Él, ¿a quién? A Dios, sea toda la gloria por siempre. Amén. Entonces, el llamado para nosotros hoy día es nosotros cambiarnos como el chip, no sé cómo decirlo, como la memoria, sacarla y reemplazarla. A los patrones del mundo, sacarlo y reemplazarlo por los patrones de Dios. Y yo sé que muchas veces esto no nos suena muy atractivo. Es como, oh, ya, pero es que yo quiero hacer lo que yo quiero. Y al final no suena muy atractivo. Pero lo que quiero que nosotros podamos recordar es que fuimos creados para vivir así. Y que la mentira del enemigo es tratar de convencernos de que amoldarnos a Dios es algo que no nos va a dar satisfacción en nuestra vida. Estoy tratando de explicar algo. Y le decía a los músicos hace un momento atrás que quiero explicar algo, pero no sé si lo voy a poder explicar bien. Porque en el versículo bíblico está hablando sobre patrones del mundo, ¿cierto? Que son como estos patrones, que son formas de vivir, que son formas de actuar, que son que son muy atractivas para nosotros poder vivir en ellas. Y hago un paralelo entre esas formas de vivir, con Juan capítulo 15, que habla respecto a la vid y los pámpanos. ¿Se acuerdan de ese texto que habla sobre la vid, ¿cierto? Y los pámpanos. The vine branches, ¿cierto? Y que nosotros nos conectamos a Cristo, que es la vid, y nuestra vida se vuelve mucho más expansiva. Porque comenzamos nosotros a poder entender que estamos conectados a mucho más que simplemente lo que está sucediendo en nuestra vida. Es lo que pasa cuando nosotros cambiamos de mentalidad y dejamos de pensar en nosotros, en nuestros problemas. Nuestros problemas son reales, van a estar ahí. Quizás la vida va a mejorar, quizás va a empeorar. Eso va a estar siempre ahí. Pero cuando dejamos de amoldarnos al mundo actual y somos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, entendemos que Dios se encarga de todo esto. Nosotros vamos a orar por esto, vamos a confiar, vamos a dejar esto en manos de Dios, pero luego ahora somos libres para poder tener una vida que es mucho más expansiva, igual que la mariposa, ¿cierto? En el sentido de que podamos ver las cosas desde otro punto de vista, desde otro ángulo, y entendemos que somos parte de algo mucho más grande y Dios nos invita a poder participar en eso. Hermano y hermana, yo no soy psicólogo, así que yo no puedo explicar bien lo que pasa en el cerebro del ser humano, pero lo que sí sé es que algo muy especial pasa cuando logramos salirnos de nosotros mismos y en vez de enfocarnos en nosotros, nos empezamos a enfocar en el prójimo. En cómo podemos ayudarnos los unos a los otros. En cómo podemos orar los unos por los otros. En cómo podemos aplicar fe. Cómo podemos ser nosotros generosos. Sacarnos de nosotros mismos. Y es lo que pasa cuando renovamos nuestro entendimiento. Vemos el mundo de otra forma completamente diferente. Así que quiero terminar con esto. Quiero terminar con esto. ¿Alguna vez usted ha estado confundido respecto a la voluntad de Dios? Todos, ¿cierto? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí, cierto? Todos hemos estado confundidos. Y la pregunta que me llega a menudo es, quiero que Dios me muestre su voluntad. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Todos estamos en una situación así, ¿cierto? Le pido matrimonio, no le pido matrimonio, me mudo, me cambio, no me cambio, ¿cierto? Rompo esta relación, no la rompo, ¿qué universidad estudio? ¿Debería jubilarme? ¿En qué es lo que invierto? ¿Cierto? Muchas veces nosotros estamos en esa situación. Todos nosotros estamos en una situación así. Tenemos que entenderlo. Y en nuestra mente, yo me pregunto, ¿qué es lo que nosotros esperamos que suceda? Quizás esperamos un milagro o algo así. Y yo oro que Dios cumpla en ustedes
lo que ustedes quieran en su vida. Realmente yo espero que ustedes puedan ser exitosos, que tengan buenas relaciones, que los sueños que Dios puso en su corazón se cumplan. Yo realmente lo quiero y lo espero. Yo espero que eso sea cierto para ustedes. Pero lo que sí siempre trato de recordarles es que aunque todos nuestros sueños se cumplan, aunque todo lo que nosotros deseemos hacer se cumpla en nuestra vida, si seguimos con los patrones del mundo, haciendo que la vida se trate respecto a nosotros mismos y nuestros planes, nunca vamos a poder experimentar lo que significa ser parte del reino de Dios. Porque el reino de Dios se basa en amarnos el uno al otro. Y eso no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con lo que yo quiero, tiene que ver con el otro. Pero cuando yo me suelto de mi obsesión por lo que yo necesito o lo que yo quiero, me doy cuenta que al final del día, cuando me enfoco en mi prójimo, el resultado de eso es que siento la satisfacción más grande que hubiese podido tener si todos mis sueños se hubiesen cumplido. Esa es la paradoja del Evangelio. It's counterintuitive. Muero para vivir. Es un reino que está al revés. Muero para vivir. Doy para recibir. Los últimos son los primeros. Así es el reino. Así es el reino. Y lo mismo sucede con nuestra mente. Los patrones de este mundo son muy atractivos. Y a veces pensamos que nuestra mentalidad debiese fluir con cómo va el mundo. Pero cuando salimos y se produce esa metanoia, esa transformación en nuestra mente, nos damos cuenta que somos parte de algo tan más expansivo, tan más grande. Nos unimos con Dios y nos unimos con sus propósitos. Así que voy a pedir si podemos tomarnos un momento ahora, podemos cerrar nuestros ojos sin nadie mirando para ninguna parte. Este es un momento para usted. Este es un momento entre usted y Dios. Porque quizá usted esté aquí en esta mañana y frente a usted hay situaciones que a usted le gustaría que fueran diferentes. Hay dificultades, hay dolor, insatisfacción, problemas, enfermedades, quizás problemas financieros, sueños que no se han cumplido, problemas. Y yo quiero invitarle a usted que usted ore por sus problemas y que ore por sus sueños, que pida para que Dios intervenga en su favor y le ayude. Pero lo que más quiero invitarlo a que usted haga es que usted pueda permitir que Dios haga una transformación de su entendimiento y que esa metanoia que hemos estado hablando hoy día pueda permitir que, aunque las cosas no cambien o las cosas mejoren o incluso las cosas empeoren, que usted pueda ver todo desde otro punto de vista y entender que nuestra vida no está basada en nosotros, sino que está basada en el reino de Dios, que tiene que ver con los unos y los otros. Si usted está en esta situación ahora y le cuesta quizás ver más allá y necesita una metanoia, una transformación en su mente, yo quiero pedir que simplemente levante su mano y la baje. Y yo voy a orar por usted. Amén. Dios le bendiga. Amén. 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 Señor Jesús, nosotros nos presentamos ante ti en esta tarde ya, dándote las gracias por tu palabra de hoy. Y queremos orar que tú hagas un milagro en nuestras mentes y que permitas que esa transformación profunda se produzca para entender que nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros sueños son todas no necesariamente cosas negativas, pero que no nos van a dar satisfacción. Oro, Señor, especialmente por las manos que se levantaron, que tú puedas intervenir en sus vidas y que puedas ayudarlos a poder tener esta metanoia, esta transformación en su mente, para ver que a pesar de que las situaciones a veces no cambian, o sí cambian, mejoran o empeoran, que ser parte de tu reino tiene que ver con salirnos de todo eso, de todos esos patrones,
y poder comenzar a vivir el uno para el otro. Y que al hacer eso, Señor Jesús, por favor, revélanos esto en esta mañana. Que al hacer eso, encontramos una satisfacción tan grande como esa mariposa que va volando y no puede creer que se hubiese estado perdiendo de esa vida durante todo ese tiempo. Que podamos entrar en eso. Transforma nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros deseos, todo, Señor. Oramos esto. El precioso nombre de Jesús. Amén.